de todo el Ecuador, sin orgullo, sino con sencillez, es de Familia Renacer. Y quiero compartir en esta mañana una palabra que el Señor me ha dado, que durante toda esta semana se ha venido madurando en mi corazón, y justamente esta mañana el Señor me dio los toques finales para compartirla con ustedes. Y escúcheme bien, quiero que usted me preste el máximo de su atención. Yo sé que lo hace, pero quiero el máximo de su atención el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy interesante, en el que todos, absolutamente todos, estamos inmersos de una u otra manera. Quiero volver a leer un versículo de la lectura que diera la abogada María José, y dice de la siguiente manera: así dijo Jehová. Diga conmigo: así dice Dios. Así dice Dios. Sigo leyendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Paraos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Nuestro tema para esta mañana, a fin de que recordemos esto, es cómo salir de la crisis que nos está afectando, o cómo salir de la crisis que nos afecta. Pero para algunos, después que se hacen los gringos, dicen: pastor, pero ¿cómo es eso de crisis? Bueno, yo tengo algunos conceptos que un secretario me sacó de allá del internet. Crisis: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Ese es un concepto. Otro concepto: crisis, situación difícil de una persona o causa. Otro concepto: crisis es un cambio importante durante un proceso. Y la primera y la última, que es esta, son las que yo simpatizo con ellas. Se conoce como crisis aquel periodo o situación en la cual la normalidad vigente pierde su sustancia, dando lugar y primando cambios bruscos o dificultades. Repito la primera, por favor: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. En este caso, de un país y de un mundo. Eso es crisis. Y si alguien se hace el gringo, el sueco o el alemán o el ruso, que no entiende lo que quiero decir, crisis es lo que nos encontramos enfrentados hoy. Crisis por causa de un terremoto, crisis por causa de las violaciones, crisis por el endeudamiento, crisis por la corrupción, crisis por la justicia media, crisis aún por la falencia de la iglesia de no estar haciendo lo que debe de ser. Ahora bien, eso es crisis, y en eso nos encontramos inmersos todos. Casi siempre cuando hay un problema o una crisis, inmediatamente nosotros buscamos culpables, porque somos campeones. Es que la culpa la tiene fulano, la culpa el presidente, la culpa los profesores, la culpa los estudiantes, la culpa los de Marte, la culpa Jorge. Todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Hermano, dejemos de ser tan cobardes. Tenemos que entender que en el delito, así como en el pecado, así como en la crisis, hay un autor, un cómplice, un descubridor, y de alguna manera todos estamos inmersos. Y es necesario que en el día de hoy nosotros nos enfrentemos a esa verdad, concienticemos eso y busquemos ayuda y busquemos salida, porque déjenme decirle, no me atrevería a hablar de este tema si no supiera que hay una salida. Aplauda al Señor ahora. Número uno, que aceptar la realidad que estamos viviendo. Esto no es una realidad virtual, esta es una realidad actual. Por donde usted mira,
hay problemas. Por donde usted mira hay inmoralidad. Por donde usted mira hay consecuencias atroces. Y por donde usted mira hay vicio, tolerancia y hasta complicidad. Por donde quiera. ¿Sabe que estoy recordando las palabras de un hombre que hizo bien a los obreros? Fue el creador del 14º, el 15º, el 16º. Un expresidente de la República. Y nadie lo recuerda. Todo el mundo recibe los beneficios, pero nadie lo recuerda. El doctor Carlos Julio Arosemena. Y el doctor Carlos Julio Arosemena, cuando alguien le preguntó en cierta ocasión, oiga, ¿el país tiene alguna salida? ¿Y sabe qué dijo el doctor Carlos Julio Arosemena cuando era presidente? Dijo, mire, el país está tan podrido que donde usted pone el dedo, por ahí le sale un chorro de pus. Ya no está con nosotros el presidente Carlos Julio Arosemena, ya murió, pero esas palabras vienen a tono en este tiempo. Por donde usted mira, sale podredumbre y sale suciedad e inmundicia. Y eso tenemos que, en lugar de asquearnos y decir, no es así, tenemos que asquearnos sí y buscar la solución para que nunca vuelva a suceder. Tóquele el hombro a la persona que está a su lado. Es tiempo de concientizar. Ahora bien, ¿hasta dónde ha afectado la crisis de la cual estamos hablando? La crisis nos ha afectado, mis amados hermanos, en la esfera política. Casi siempre nos llenamos la boca diciendo la izquierda, la derecha, el centro, los demócratas, los liberales, los conservadores son los mejores. Déjeme decir una cosa, todo es el mismo mono con diferentes cachimbas y el mismo negro con diferentes vestidos. Es decir, política es política. Política significa el arte de gobernar. El problema es que los que gobiernan no lo saben hacer. Y si los que gobiernan no lo saben hacer, imagínense la debacle que existe en el pueblo que es gobernar. Ahora bien, no estamos en contra de los gobiernos, no, de ninguna manera. Lo que sí queremos es que la gente concientice esta una verdad. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todas las doctrinas políticas han fallado porque no se han apoyado en Dios. Diga que hay más que sea. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? La mayoría de personas intelectuales han tratado de ignorar o sustituir a Dios de las cosas que tienen que ver con la nación. Y eso ha traído, ¿sabe qué ha traído eso? Consecuencias nefastas. ¿Se acuerda que la religión oficial del Ecuador era católica romana? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Pero a pesar de eso, había una libertad de culto en que cada uno podía tener la diferente fe que tuviera. ¿Se acuerda que eso fue sustituido por la libertad de reconocer a la Pachamama? Y déjeme decir una cosa, la Pachamama es el producto de la adoración de los indios ancestrales. Y la Pachamama fue creada por un indio. La Pachamama no fue creadora de nada. De alguna manera Dios está en algunas religiones, en la mayoría de las religiones cristianas. Y Dios es el creador. Y cuando nosotros sustituimos a Dios por cualquier imagen o por cualquier diosa o dios pagano, estamos ateniéndonos a las consecuencias. Ahora, la Pachamama es la diosa de la tierra, ¿sí? ¿De qué nos sirve la tierra? La tierra ha producido cualquier cantidad de arroz y el arroz está que se pudre en los diferentes lugares porque nadie lo paga al precio correcto. ¿De qué nos sirve que tengamos bastantes productos en las sierras y cuando llegan acá a la costa están inmensamente caros? ¿De qué nos sirve que hubiese abundancia de todo que no la hay cuando los salarios no alcanzan para nada? Tenemos que volvernos a Dios.
Las autoridades tienen que volverse a Dios. Todos los ecuatorianos tenemos que volvernos a Dios. Porque hay un Señor y Creador del universo y de la naturaleza y un Rey por encima de todos los presidentes y se llama Dios. Aplaudo al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que esta situación no puede continuar. Si Dios no está en el corazón de los gobernantes, entonces los gobernados vamos a estar llevados como una marioneta a la hoja del viento, a la suerte, a ver qué sale, a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice los adivinos, a ver qué dice la situación. Pero eso no puede continuar. ¿Sabe por qué razón? Porque eso nos ha provocado una crisis política. Como consecuencia de la crisis política, Dios no está en primer lugar. Como consecuencia de la crisis política, estamos endeudados hasta los huesos. ¿Usted sabe qué es dominio público? El señor presidente actual decía que le dejaron la mesa lista, pero con los platos limpios. ¿Ah? Que el país estaba endeudado, que no había que endeudarse, pero ya se endeudó más. Se decía que antes del gobierno anterior los ecuatorianos todavía estamos debiendo como $1,000 y pico de la guerra de independencia. ¿Por qué no se atreven a preguntar cuánto estamos debiendo los ecuatorianos ahora, después del tiempo de la revolución y los tiempos de gobierno democrático? ¿No se han puesto a preguntar? Pero piensen esto, por favor. Piensen esto. ¿Qué produce eso? Crisis. ¿Cómo va a pagar el gobierno? Subiendo los impuestos. ¿Cómo van a pagar los impuestos las empresas? Subiendo los productos. ¿Cómo van a pagar los productos? Los que venden los productos, los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros. Amén. Entonces, eso es una crisis política. ¿Qué otra cosa más? Consecuencia de la crisis política, el dejar a un lado a Dios y estar endeudados sin conciencia, nos ha traído como consecuencia el estar empobrecidos. Escúcheme, hace años atrás el Ecuador, en las encuestas mundiales, Ecuador era el país que tenía la clase media más sólida. Había un 10, un 15% de ricos, había un casi 60% de clase media y un porcentaje de clase pobre. ¿Cómo están las encuestas ahora? ¿Cómo está el Ecuador ubicado? Hay un 20% de gente rica, hay, con los que se volvieron ricos de la noche a la mañana, hay un 20%, hay un 10% de clase media y hay un 70% de clase pobre, tirando al pauperismo. ¿Qué significa eso? Que el pobre no puede salir de su situación, sino que cada día va más en pobreza. Me acuerdo que unos años atrás tener una tarjeta de crédito era porque usted era un señor tarjeta de crédito. Ahora usted necesita tomar una tarjeta de crédito hasta para tomarse un café. Ahora todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Lo único que falta es que los vetuneros den tarjeta de crédito. Es lo único que falta. Porque hasta los taxistas tienen tarjeta de crédito. La gente dice que nos está yendo bien. No, es que nos está yendo mal. Es que no hay circulante, no hay escasez de circulante. Hay escasez de circulante y eso lo están sustituyendo con tarjeta. Y al sustituirlo con tarjeta, quiere decir, mi amado hermano, que el poder adquisitivo está bajando porque las tarjetas te cobran intereses. Entonces, escúcheme, ¿por qué usted, póngase a pensar, vaya a los almacenes donde antes le pedían la partida de nacimiento de Atahualpa para fiarle un par de zapatos? Ahora usted dice, firme nomás y lleve. Y no comienza a pagar ahora, comienza a pagar en enero. Otro dice, comienza a pagar, el otro comienza a pagar en el otro diciembre del 2018. ¿Por qué? Porque no hay dinero, hermano. Usted no se ha dado cuenta, pero hay billetes falsos circulando por todos lados. A mí me ha salido billete falso aquí y me ha salido billete falso en los cajeros. ¿Qué significa eso? Estamos empobrecidos por un
Problema de crisis política. Y lo que es peor, vamos un poquito más adelante. La esfera de la crisis política no tiene prácticamente sin un rumbo fijo. Antes sabíamos que dependíamos de un crédito del Banco Mundial. Ahora, como decía mi abuela, capítulo 1, versículo 20, le debemos a cada santo una vela y a todo Dios un pan. Le debemos a los chinos, le debemos a los que no son chinos, le debemos a los que son y a los que son, a todo el mundo le debemos, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que estamos repagando intereses. Porque el interés normal del Banco Mundial creo que era el 3 o el 4%. Los chinos nos dieron un crédito que cogió el señor que está vacacionando en Bélgica, cogió al 7%. Y este otro último crédito que estamos cogiendo a más del 8%. Mi querido hermano, ¿sabe qué significa eso? Deuda, pobreza. ¡Ay, gracias a Dios que no estamos como Venezuela! ¡Gracias a Dios que no estamos como Cuba! ¡Gracias a Dios! ¡Escúchame! A menos que Dios haga algo, vamos camino para allá. Yo cancelo esa declaración para la verdad que tenemos que decir. Porque no podemos seguirnos engañando. El fanatismo político nos ha llevado a la ruina. No podemos depender de los hombres. Tenemos que volvernos a Dios. Paraos, mirar y examinar y preguntar cuál es la senda antigua, la senda de Dios, y caminar por ella. Aplauda al Señor ahora. Y usted va a decir, bueno, pastor, pero eso solamente la parte política nada más. Es que sí, la esfera política está golpeada, entonces la esfera social también. ¿Qué es la esfera social? Es nuestra sociedad. Y estoy dejando la esfera familiar al último a propósito. Pero ¿qué es la esfera social? Es nuestra sociedad. Es el mundo en el que nos desenvolvemos. Yo digo esto. Nosotros somos ecuatorianos. Los que somos hijos de Dios somos ciudadanos del reino, pero estamos en el Ecuador. Tenemos una tarjeta que dice que somos ecuatorianos. Pero la gran habilidad de la convivencia, entre comillas, ha hecho que nuestro Ecuador, en la esfera social, tenga una identidad dividida. Usted no se da cuenta que ahora se habla de plurinacionalidad. ¿Qué significa plurinacionalidad? Muchas ciudadanas. Cuando nosotros, si nacimos en Guayaquil, o nacimos en la Boca del Piojo, o nacimos en la falda del Chimborazo, todos estamos cobijados por una bandera, un himno, un territorio que dice que somos ecuatorianos. Sin embargo, la habilidad de los políticos para manejar a la gente nos dividieron. Y usted lo sabe, tal vez no lo ha entendido. Nos dividieron. ¿De qué manera? Nos dividieron ahora el pueblo indígena. El pueblo indígena con sus costumbres, con la pachamama, con la mamá, con toda clase de cosas que tiene el pueblo indígena. Pueblo indígena, ¿por qué se ha dado tanto realce? Porque numéricamente ellos son mayores. Numéricamente ellos son mayores. Entonces, ¿qué sucede? Que al reconocerlo como pueblo indígena, como nación indígena, entonces ya se les ha dado a ellos una prioridad y un énfasis que antes no tenían, porque decían que los indígenas estaban maltratados y golpeados. No, simplemente era que no se le había reconocido sus derechos como ciudadanos ecuatorianos, pero no son una nación aparte ni independiente, son tan ecuatorianos como nosotros los negros. Y que conste, yo no soy negro, soy de color firme. Entonces, se reconoció la plurinacionalidad a los pueblos indígenas. Y ahora viene otro también. Los afrodescendientes. ¿Qué son los afrodescendientes? Los descendientes de los negros que venimos de África. Aunque yo no vine de África, ni mi abuelo vino de África. Nosotros venimos de Jamaica. Pero lo que quiero decirle, mi amado hermano, es que eso ha sido otra cosa para dividir. Entonces, ¿qué sucede? Que se trabaja políticamente, socialmente con estos indígenas,
se trabaja socialmente y políticamente con los afrodescendientes y cada uno guarda sus costumbres ancestrales. Usted no se da cuenta que la gente de los pueblos indígenas, ellos celebran sus fiestas ancestrales, y también los afrodescendientes también celebran sus fiestas ancestrales. Y escúcheme, por favor, no quiero que malinterpreten. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de Dios y muy orgulloso de ser ecuatoriano. En otros países donde he ido a predicar me han dicho: tú eres puertorriqueño, tú eres panameño. No, yo soy ecuatoriano montubio del ingenio San Carlos. Escúcheme, porque así como el pueblo indígena tiene la Pachamama, los afrodescendientes tienen a Yemayá, a Changó, a Obalá y todos los ovalados, dioses negros que tienen. Entonces, ¿qué sucede? De que al dividirnos, divide y vencerás. Y eso no queda allí, sigue la plurinacionalidad. Tenemos a montubios, escúcheme bien, los montubios. Se identifica como montubio una persona que vive en el campo, que está montado en un burro y que tiene un sombrero. Los pueblos montubios. Ahora, la pregunta mía es que ¿acaso los montubios no son ecuatorianos? Es que ¿por qué se identifican los montubios? Por el rodeo y por la agricultura y por todas esas cosas. Por los montubios. Y la gota que derramó el vaso. Los otros pueblos, los cholos. Cholos. Bueno, Máximo tiene razón cuando dice: yo lo soy y no me compadezca. Sí, ese sí tiene razón, porque él canta esa cosa. Pero hermano, yo quiero decirle una cosa: ante los ojos de Dios no hay cholo, no hay negro, no hay indio, no hay blanco, no hay castizo. Todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Y ante la ecuatorianidad, todos somos ecuatorianos. No importa el color de nuestra piel ni de dónde provengamos. Si estamos en el Ecuador y nacimos en el Ecuador, somos ecuatorianos. Dice gloria a Dios. Y por último, pienso yo, aunque no se habla nunca de ellos, pero está sobreentendido, los blancos. ¿Quiénes son los blancos? Los que no tienen color. Escuchen, pero también son ecuatorianos. Ahora, ¿qué es eso? Una crisis. Escúchenme, una crisis en la esfera social. Porque mientras haya esas divisiones, nos estamos menospreciando unos a otros, nos estamos enfrentando unos a otros y no nos damos cuenta que el mal está desde la cabeza del gobierno hasta la última parte del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo más ha afectado la esfera social? La esfera social ha traído como consecuencia que por ser tan tolerantes y tan educados, tengamos una sexualidad equivocada. Digo sexualidad equivocada, porque en el principio la Biblia dice: varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra, sexo. La Biblia dice sexo. Como vivimos ahora en tiempo de tolerancia, eso está cambiándose por género. Y Dios no nos creó por géneros. Dios nos creó hombre y mujer. Entonces la crisis social viene por eso. Y viene como consecuencia de que hace tiempo se legisló sin conciencia, sino por conveniencia. Y cuando la gente sale a protestar a las calles por lo que es correcto, por lo que es bíblico, por lo que Dios ha establecido, entonces lo miran como personas raras y hasta se los quiere demandar. ¿Por qué? Porque los valores morales y sociales se han extraviado y se han dañado en nuestro tiempo. Yo creo firmemente que es tiempo de que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que el varón es varón, la mujer es mujer y que tienen que sentirse felicidad de que Dios nos creó como tal para vivir como tal. Quiero que entienda esto. Eso no es negociable. Usted puede negociar la situación económica. Usted puede negociar dónde usted va a vivir. Pero usted no puede negociar el sexo con el cual Dios lo envió a esta tierra. Dice gloria a Dios. ¿Y qué vamos a hacer con las otras cosas? Las otras cosas son creadas e inventadas por los hombres. Y los hombres tienen que buscar la manera de pedirle ayuda
Amén. Pastor, usted está bravo. No, bravos son los perros. Estoy disgustado porque estoy cansado de que todas las crisis se le echen a todo el mundo y no nos demos cuenta que los mentalizadores de la crisis son aquellas personas que nos están mandando, son aquellas personas que están en eminencia y que no aceptan los consejos de nadie, sino que piensan que son omnipotentes por el puesto que tienen. Hay crisis en la esfera política, hay crisis en la esfera social. ¿Dicen amén? Ahora fíjense hasta dónde va esa crisis. Que esa crisis hace que la gente pierde el respeto por los demás y aún hasta por los niños. Óigame lo que le voy a decir. Ningún país en el mundo ha ganado tanta fama de depravación como nuestro país en estos días. Primero, 45 niñas, señoritas, entre niñas y violadas. Después 85. Después 100 acá. Y ahora por último apareció otro más por otro lado. Es que por donde quiera que usted aplaste, le sale pus, como dijo Carlos Julio Rosemena. Y mi amado hermano, ¿producto de qué es eso? Producto de que no se ha enseñado verdaderos valores morales, espirituales a la gente. Y si los que enseñan a los niños están podridos, imagínense qué va a pasar con nuestros niños. Todo el mundo grita, fulano tiene la culpa, fulano tiene la culpa. Yo quiero decirle, todos tenemos la culpa. Tiene la culpa el gobierno por la complicidad. Tiene la culpa los religiosos por haber callado y no haber hablado del Señor. Tenemos la culpa nosotros como hijos de Dios porque no estamos haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Amén. Póngase de pie para que se le vaya el susto por lo menos. Levante la mano al cielo. Haga la mano al costado. Haga la mano para adelante. Den un aplauso al Señor. Siéntese, por favor. Y ahora vamos a la crisis en la esfera educacional. Y por cierto, yo bendigo a Dios por los verdaderos educadores, por aquellos educadores que tienen la oportunidad de enseñar como un apostolado, no como una profesión. Dicen amén. Por aquellos maestros que enseñan con la vida y con las buenas costumbres. Por aquellas maestras sacrificadas que en realidad lo hacen por servir a la niñez. Pero en la esfera educacional nos enseña que el conocimiento no es suficiente. Amén. Proverbios 4:7 dice: sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene de la universidad ni de los hombres. La sabiduría viene de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué decimos, mi amado hermano? ¿Por qué decimos sencillamente que hay crisis en la esfera educacional? Porque, número uno, no importa la vocación que tenga la persona, sino la palanca. Hay gente que está enseñando que no son maestros, que son ingenieros, algunos que son bachilleres, otros que han estudiado una rama diferente, pero como no hay chance en otra, tengo un padrino, tengo un compadre que me ayude y ¡pam! Me meto en la educación. No son profesores, no son maestros, nunca han tenido vocación, pero están allí. Y como consecuencia de eso, ellos no se aman a sí mismos, no aman lo que ellos no se han preparado. Peor, van a amar a los niños. Y por eso pueden hacerle daño con facilidad a un niño, porque no entienden el valor del niño. ¿Sabe qué otra cosa más? ¿Por qué también hay crisis en la esfera educacional? Por la sustitución, escúcheme, la sustitución de moral y cívica por educación sexual. Moral y cívica por educación sexual. Antes, cuando se enseñaba moral y cívica,
no había violaciones. Cuando se enseñaba moral y cívica, no había niños marihuaneros. Cuando se enseñaba moral y cívica, había respeto para los padres y respeto para los profesores. Amén. Eso se cambió por educación sexual. No, porque estamos en el tercer milenio, el siglo de las luces, los niños no pueden seguir ignorantes, y entonces va alguien a darles educación sexual. Una persona que ni siquiera él en su vida de pequeño tuvo educación sexual, agarró un libro, lo leyó y comienza a compartir a los muchachos. Y como llama, les da un condón, como soltarle al mono una ametralladora. Le da condones, ¿para qué? Obligatoriamente para que los muchachos salgan a hacer sexo libre, sin ninguna retaliación, sin ninguna consecuencia. Dígame usted, ¿eso es educar? No, eso es pervertir. Amén. La cosa no queda aquí, va un poquito más allá. Va un poquito más allá. Y fíjate que estoy andando despacio y claro para que podamos entendernos todos. Entonces, al sustituir la moral y cívica por educación sexual, se facilita y se imparte el conocimiento a sustitutos de moral y cívica por libertades y por desarrollo para que los niños no crezcan frustrados, con dones, sustancias tóxicas medidas que nadie las puede medir, y que como consecuencia de ello se ha aumentado el microtráfico en las unidades educativas, se ha aumentado los consumidores, los niños y niñas consumidores, se ha aumentado toda clase de inmoralidad. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, la esfera educativa está fallando 100%. Creo que fue Simón Bolívar que dijo: enséñale al niño y no tendrás que corregir al hombre. ¿Y qué dice el Señor? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no es que los años anteriores han sido mejores, pero los profesores de nuestra época eran apóstoles de la enseñanza. Cierto que nos daban nuestras palizas, porque los profesores del tiempo de que le daban látigo a uno, y todavía uno tenía que agradecer. Hoy día nos le dan látigo al profesor y el profesor tiene que agradecerle al muchacho. Yo tuve muchas experiencias, pero una de las experiencias que yo nunca voy a olvidar: yo de muchacho sufría de asma y habían hecho un arreglo con los profesores que yo el día que podía ir, el día que no podía ir, pero yo me ponía al día y yo trabajaba. Y recuerdo en una ocasión que había pasado el acceso de asma, era un día martes, y fui para allá y el profesor, como era el arreglo, me tomó la lección y yo le di toda la lección, porque gracias al Señor siempre me dio una mentalidad extraordinaria. Le di matemática, castellano, historia y geografía. Buenas notas. Pero en eso cometí el error de que una vez que vine a sentar, después que di todo eso, me puse a jugar el 3 en raya con el amiguito de al lado. Entonces viene el profesor y me agarra de las orejas. Flaco, engreído, enfermo. Eso para mí era un delito gravísimo, hermano. Que el profesor me jaló las orejas, y me sacó allá para ir a ponerme de burro. Y en lo que él me iba a poner las orejas de burro, yo salí corriendo. Y si me voy para la casa, mi mamá me da la del zorro. Así es que lo que voy a hacer es que me quedé detrás de un kiosquito sentado, esperando la hora de salir, para que salga mi hermano también y los doy a la casa como si nadie hubiera pasado. Pero el profesor, que se la sabía de todas, le había mandado un emisario a mi mamá, que yo me había salido de clase. Y cuando yo estoy así, haciendo cositas ahí, se me aparece mi mamá. Y escúchenme, mi mamá se me sienta al lado mío y me sube la cabeza y me dice: ay, mijito, ¿qué le ha pasado? Yo le conté que el profesor me había masacrado porque me jaló las orejas de las cosas. Dice el cuento inspirando toda la lástima.
Ay, me dijo, mijito, ay, mijito lindo. Se paró y me abrazó. Y cuando que ella me abraza, yo siento algo que hace. Me dio 3 latigazos, había tenido un latigo aquí. Me dio 3 latigazos que ese día yo hablé lengua y de todo y corría por todos lados. Yo creo que desde ahí comencé a sanarme de las hermano, de esa corretera que tuve. Y me acuerdo tanto que después ella no me consoló. Me dijo, mijo, escúcheme, después de los padres son los profesores, porque ellos y nosotros formamos la vida de ustedes. Y yo pensé que el asunto estaba arreglado. Al día siguiente, Felipe, venga para acá. Yo, ¿tu mamá te corrió? Sí, me dio látigo. Bueno, míralo al lado. Eso me ha servido hasta el día de hoy. Eso me ha servido hasta el día de hoy. Ahora, no estoy diciendo que eso tiene que patentarse, no. Pero quiero decir que cuando hay maestros que tienen pasión por enseñar, son apóstoles de la educación, y la educación no estará en crisis. Pero mientras se siguen nombrando profesores a dedo, las cosas van a seguir de mal en peor. Y como consecuencia de eso, de nombrar a dedo, hoy tenemos esta situación de las violaciones. El uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro. Pero, mis amados hermanos, no hay quien se responsabilice. Ahora bien, crisis en la esfera política, crisis en la esfera educacional, crisis en la esfera social, y también hay crisis en la esfera familiar. Los valores morales en la familia se han perdido. Me acuerdo yo, escúchame, me acuerdo, perdone que hable de mi tiempo, no puedo hablar del suyo porque no soy chismoso. Yo me acuerdo que uno se levantaba y decía, buenos días mamá, buenos días papá, buenos días Firulay. A todo el mundo saludaba. Y si llegaba cualquiera, buenos días don fulano de tal. Y por donde quiera que usted iba pasando, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ahora los muchachos se levantan. ¡Salud, amigo! Aquí en la iglesia hay viejos malcriados que no saludan. Quieren que uno los salude, cuando siempre el menor saluda al mayor. ¿Dicen amén? Ahora, el saludarse, mi amado hermano, es una práctica sana que se inculca desde la familia, Una de las cosas que me impresionó a mí cuando yo fui a Puerto Rico, créanlo, es que me llevaron y tuve que pegar una familia, una casa de una familia. Y en la familia los muchachos salían, los muchachos que iban a trabajar, bendición mamá, bendición abuelito, bendición, y llegaban de mí, bendición pastor. Yo no entendía que era bendición, pero se supone que era como decir Dios te bendiga, pero era bendición. Acá en nuestro continente latinoamericano, era que cuando uno se iba a la calle, le echaban la bendición con la pata y el talón. Y hermano, nadie salía sin esa bendición. Pero ahora no, cada uno vive la vida, agarra la vida como quiera, agarra lo que pueda y vive como le da gana. Entonces, se han perdido los valores. Se ha perdido el valor de la unión familiar. Usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta que en lugar de aprovechar los puentes vacacionales para salir, más que sea, andar en el monte del sol con la boca abierta a toda la familia. El hombre dice, me quedo en la casa porque he estado trabajando demasiado. Apestando ahí. En lugar de llevar a su familia a pasear. Y los muchachos haciendo huelga para que los lleven. Y cuando ya son grandes dicen, que sé que ese viejo loco ahí. Y cada uno agarra su camino. Y vienen a las tantas de la noche. Han venido paseando. Usted no sabe si viene fumado, si viene drogado, si viene violado, si viene hecho una porquería. Porque usted no se preocupa por revisarlos. Crisis en la familia. Crisis en la familia. Mis amados hermanos, si la familia está mal, todo está mal. Nos olvidamos que el primer jardín, la primera escuela, el primer colegio, la primera universidad está en la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos olvidado de fomentar el amor entre nosotros como familia. Hemos olvidado de fomentar la comunidad entre nosotros como familia. Y lo peor, hemos dejado de orar como familia. Y cada uno se levanta
tiene que ir a trabajar, ahí se hace su café porque la otra está apestando ahí, no, es incapaz de levantarse a orar por su marido que se va a trabajar. O a veces es lo contrario. La mujer tiene que salir a dejar al muchacho por a la escuela y el marido todavía se queda sonsoniñando, es incapaz de orar por su mujer y sus niños para que les vaya bien. Usted manda a los niños, ahí viene el preso, corre, corre, corre. Pero no agarra al muchacho, ven acá. Padre, bendice a este muchacho y enséñale a orar al muchacho. Y aconséjelo que no se deje tocar, que no vaya al baño solo, todas esas cosas. Y cuando viene de clase, revíselo. No, porque tengo que dejar al muchacho hasta ahí, no me permite. ¿Qué no me permite? Usted es padre, usted tiene derecho. Es verdad que hubo algunos excesos en el tiempo de antes, pero excesos que a las postres fueron buenos. Recuerdo, yo le di a ustedes esta historia y se la voy a repetir porque parece que algunos se han olvidado. Hace 100 años el marido le decía a la mujer: señora, esta noche la necesito. Significaba que esa noche iba a tener su bendición el viejo a la brava. Luego, en la sala principal había un cuadro así inmenso. El viejo fotografiado con unos bigotazos así. Era el señor de la casa. Y todo el mundo veía la... A la hora de almorzar, no es que uno no estaba, a la hora de almorzar, todo el mundo estaba sentado al pie de la mesa. Si el viejo no estaba, nadie comía. Porque el viejo venía y se sentaba aquí, en la cabecera de la mesa, y le servían un chimborazo, más de todo, y los hijos allá. Eso era así. Pasó el tiempo, pasaron los años, y hace 50 años la cosa ya cambió. Ya cambió la cosa. Ya cuando el marido no le puede ordenar a la mujer, porque no puede violentar los derechos humanos de la mujer, ni puede avasallarla porque es violación. Tiene que pedir por misericordia. Y entonces aparecen los lagarteros. Al pie de tu ventana de una lágrima. Y el viejo llega por allá, más que sea con un chocolate, con una rama de flores, porque quiere esa noche su bendición. Ya no le ordena, ahora suplica. Y cuando vamos para la sala, escúcheme, ya el retrato del viejo ha desaparecido. Está ahí Pokémon. Y a la hora de almorzar, la mamá dice: la comida está servida. La comida está servida, la comida está servida, la comida está servida. Se siente el viejo y la vieja a comer. Los muchachos, el uno en el water comiendo, el otro en la casa comiendo, el otro en el patio comiendo, el otro chateando con la enamorada comiendo. Ya no sabemos ni para comer. Esa es la sociedad en la que vivimos actualmente. Usted no se da cuenta que ahora, para la mamá llamar al hijo, lo llama por internet. Hijo, ven que la comida está servida. El muchacho ya en la esquina le contesta: no me da la gana, voy a comer. Entonces, hay crisis en la familia, perdónenme, pero hay crisis en la familia. Inclusive el marido, para decirle algo a la mujer, ya no se le dice: mi amor, tal cosa, no. Mi amor, creo que no, creo que tengo hambre. Y la mujer dice: hasta ver qué consigue, porque yo no voy a cocinar. Ahí están enfrente los dos. Se han perdido los valores, hermano. La esfera familiar está por los suelos. Y si la esfera familiar está por los suelos, todo lo demás está por los suelos. Porque la familia es la base de la sociedad de los pueblos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo podría argumentar muchas otras cosas más, pero mi deseo en este día no es hacerle sentir mal, es hacerle concientizar de que como estamos, todos somos culpables de la crisis que estamos atravesando. Ahora bien, eso nos dejaría a nosotros con una culpa inmensa, sin saber qué. Yo creo que tenemos que ir. Josué dijo: tenemos que ir a la esfera espiritual. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, tenemos que reconocer que todo lo que pasa es por culpa de nosotros.
tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos al calor de la familia. Tenemos que preocuparnos por la educación que reciben nuestros hijos. Tenemos que preocuparnos por la amistad de nuestros hijos. Tenemos que encomendar a nuestros hijos en todo momento, antes de mandarlo a clase, a su esposo, a su esposa, cada día pongan en la mano de Dios. Haga de su vida un altar, y si tenemos un altar en cada hogar, tendremos una nación diferente. Den un aplauso al Rey ahora. No todo está perdido, todavía hay esperanza. El escritor sagrado dice: paraos en los caminos y mirad y oíd y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La senda del temor, la senda de la bendición, la senda establecida por Dios para que hombres y mujeres seamos felices y no tengamos crisis. Vamos a buscar a Dios, porque dice la Biblia que nuestro Dios está listo para ayudarnos, porque Él ha dicho: clama a mí y yo, Dios Todopoderoso, te responderé. Quiero terminar diciéndoles esto. ¿Sabe que yo no me siento bien? Créanme, no me siento bien. No me siento bien. Si yo, que soy el pastor y apóstol, no me siento bien, yo pienso que ustedes lo mínimo que deberían sentir es cosquillas. Lo mínimo, por no decir otra cosa. Porque no podemos seguir. No podemos ser espectadores de la crisis. No podemos ser detractores en tiempo de crisis. No podemos ser opinadores en tiempo de crisis. Tenemos que ser solución en tiempo de crisis. Vamos a empezar a vivir de tal manera que nuestra vida impacte a la gente. Vamos a orar de tal manera, agonizar por la gente, de que la gente sea cambiada por el poder de oración. Vamos a permitirle a Dios que a través de nosotros pueda hacer los cambios estructurales que necesita nuestro país y el mundo. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Cierre sus ojitos por mi instante. No quiero pedirle de favor. Le estoy dando un mandato apostólico. Todo el mundo, véngase para acá adelante, aquí a este altar. Y vamos a orar al Señor. Todo el mundo, por favor. Si usted ve a alguien que se está quedando, cárgalo en peso, que lo traigan. Trae un nombre. Sí, ¿Sigle qué? Sigle Pionce, Diego Arevalo, Manuel Brito, Leonor Montoya, Gabriel Guayne, Nadia de Arevalo. Vamos a seguir, vamos a interceder por ellos y todos los que nos están viendo a través de radio y TV, familia Renacen. Acérquense un poquito más, no les voy a morder, no. Venga. Acérquense. Escúchenme. Esta es la oración que vamos a hacer. Y usted va a decir: pastor, la oración que vamos a decirle al Señor es: perdónanos por haber sido negligentes, por no estar hablando de tu palabra al vecino, al amigo de quien encontramos. Perdónanos, porque con nuestro silencio hemos sido cómplices de todo lo que está pasando. Y ayúdanos para interceder y para ser parte del cambio de nuestro país. No aceptamos la crisis en nuestro país. Rechazamos la crisis en el nombre de Jesús. Cancelamos todo programa del diablo en el nombre de Jesús. Y decretamos días mejores para nuestro país. ¿Dicen amén? Bueno, ore conmigo. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites oír tu palabra. Tu palabra como un trueno. Tu palabra que retumba en lo íntimo de nuestro ser. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Haz que la sangre de Cristo se aplicara en nuestra vida. Que, Señor, toda omisión, todo error, todo silencio, toda complicidad, toda crítica,
Santo. Y haz, Señor, que con el temor tuyo, Padre, este país salga de la crisis y todos bendigamos y alabemos tu santo nombre. Con la autoridad que tú nos has dado, paralizamos, resistimos y echamos fuera todo espíritu de violación, todo espíritu de lujuria, todo espíritu de maldad, todo espíritu de corrupción, todo espíritu de perversidad, y declaramos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros varones y a todos los ecuatorianos protegidos por la sangre de Cristo y habitando al abrigo del Altísimo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas más. Abrace a la persona que está a su lado y dígale: esto no es algo rutinario. Y aquí en adelante somos diferentes. Y la segunda cosa, agarre su mejor ofrenda y colóquela en el gasofilacio. Rápidamente. Bien,